¿Alguna vez ha ido usted a un parque de diversiones? A uno de estos lugares donde hay juegos mecánicos y montañas rusas y tío vivos y todas aquellas cosas que a los chicos les encantan. ¿Alguna vez se ha subido usted en un roller coaster, es decir, una montaña rusa, y ha levantado los brazos mientras gritan alocadamente y justo cuando entran a la vuelta, ¡guau! Sol, aventura, deliciosos dulces, esos que se hacen, el algodón de azúcar, ¿lo ha probado? También hay rosetas de maíz, palomitas, pochoclos, como quiera llamarle. Todo esto, cosas riquísimas. Además termina usted con la panza de este tamaño de tantas gaseosas que ha tomado y aquella bebida que se toma muy helada, icy. ¡Wow! Eso solo en los parques de diversiones sabe así. Y claro, ahí se generan emociones intensas, muy intensas. Y en el terreno de lo paranormal, usted y yo sabemos que los lugares en los que hay emociones muy intensas, por lo regular, significa que habrá fenómenos paranormales posteriores. Normalmente las personas se espantan de un cementerio, pero en el cementerio realmente es menos posible encontrar fenómenos paranormales que en sitios como un parque de diversiones en donde las emociones son tan intensas que pueden atraer cualquier cantidad de cosas. ¿No me cree? ¿Por qué no se queda conmigo y vamos a echar un vistazo en un lugar muy especial? Bueno, de hecho son varios. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primeramente déjeme que lo lleve a Japón. Fukushima, aquella ciudad tan famosa por los incidentes de aquel tsunami y todo esto. En realidad Fukushima es una prefectura. Es el equivalente como a una región, un estado. Es un área muy grande. Y dentro de la prefectura de Fukushima se encuentra la ciudad de Date, o Date. Esta ciudad se formó en los años 70, 80, uniendo varias poblaciones. Entre otras, Hobara. Este era un lugar que históricamente tenía muchas cosas extrañas. Hobara siempre fue un lugar en el que se creía que habitaban espíritus. Desde yokais, una variante conocidas como oni, una especie de demonio enano, y un montón de seres espirituales que habitaban los bosques. Esta zona, que está un poco más alta, en la región de Hobara, solía tener bosques muy densos, mucha neblina y diferentes pequeñas ermitas, ubicadas en muchos lugares, destinadas principalmente a algún tipo de divinidad benéfica, sobre todo porque en la zona era una zona agrícola, originalmente era una zona agrícola, posteriormente se volvió industrial y todo esto, pero los agricultores gustaban de tener estas ermitas, estos pequeños templos, para mantener a raya a los espíritus malignos. Y esos espíritus malignos, muchos de ellos, se creía que habitaban en la espesura de los bosques. Y ahí, hace muchos años se tejió una historia rara. Un sujeto, del que solamente se conoce el apellido, Makoto, decide hacer negocios. Él tiene la intención de crear algo fantástico, algo que atraiga muchísima gente, que le dé mucho dinero. Quiere ser rico, pero no tiene dinero. Y por lo tanto, dinero crea dinero, pero él no lo tiene. Lo único que tiene es una pequeña familia y sus grandes deseos de éxito en los negocios. Existe dentro del panteón japonés, dentro de toda esta variante de seres misteriosos, uno en particular es conocido como Amano Yaku.
Amano-yaku es un yokai, es un demonio. Es un demonio que de alguna forma provoca los deseos humanos, pero también los cumple. Según cuenta la leyenda, este sujeto, Makoto o Makoto, decide ir allá, a los bosques de Hobara, a buscar fortuna. Esencialmente es eso. Está sediento de dinero, de poder. Es lo que cuenta la leyenda. Vaya usted a saber si es cierto. El asunto está en que estando allá se le ocurre, por influencia precisamente del yokai, abrir un parque de diversiones. Es 1970 y este sujeto no tiene nada de dinero. Es un simple empleado. Pero su intención es ganar, ser. Así que cuando esté en aquellas montañas, le llega la idea de crear ahí mismo un hermoso parque de diversiones que llegue muchísima gente, le dé mucho dinero. Pero no es una idea original suya, según cuenta la leyenda que se contaba antes. Este sujeto fue influenciado por el yokai para que pensara eso, para que mucha gente llegara a ese lugar en donde él estaba. Este yokai, Amano-yaku, influencia a Makoto para que tenga esa idea. Y después se le aparece. Ya que el hombre tiene la idea, se le aparece y le propone un trato. Él le va a facilitar todo, para que pueda crear su sueño, para que lo haga realidad. Por supuesto, aquel tipo está como loco de gusto, baila, se agarra un pie, se agarra otro, pero en realidad lo que no sabe es que aquel yokai le está haciendo una trampa. Porque ya que lo ha convencido de que este es el lugar perfecto y de que va a ser muy exitoso, le pide a cambio algo. Su hija, su única hija, deberá entregársela. Este hombre lo piensa 2 veces. Pero a partir de que este demonio lo ha influenciado ya no piensa bien, por lo que una de esas mañanas lleva a su hija a un bonito paseo del que nunca regresará, la abandona en el bosque a merced del yokai. Y posteriormente comienza a trabajar en su proyecto que se vuelve realidad en 1973. Abriría sus puertas un formidable parque de diversiones conocido como Taka-Konuma. Taka-Konuma Greenland. Y este era un parque de diversiones precioso, con todo. Tenía 2, no una, sino 2 montañas rusas. Una de ellas era considerada de alta aventura o de alta emoción. Era muy intensa, la otra era un poco menos, pero además había otros juegos. Estaba desde cochecitos, muchos puestos en los que se vendían cosas para comer, había souvenirs, había juegos que giraban, había ruedas de la fortuna muy sencillas, estas que giran, que son redondas, no sé cómo se llaman en todas partes del mundo, pero allí estaban. El hecho es que era formidable lugar. En medio de la espesura del bosque, en medio de la neblina, de la frescura de esta región de Hobara, estaba un parque de diversiones precioso. El yokai había ganado por todas partes. Es muy simple. Había obtenido el compromiso de este hombre, hasta el punto que le había entregado su propia hija. Había logrado que pusieran un lugar en donde las emociones estuvieran a flor de piel. Imagínese usted los cientos de personas con los brazos en alto gritando eufóricos, emocionados al sentir una caída y la fuerza de gravedad que te sume en un asiento para salir disparado. Y por supuesto, todas estas sonrisas de chiquillos que comen un algodón de azúcar, que compran un souvenir, un juguetito, alguna cosa, todo esto, alimentando al yokai que habitaba en el bosque. Por supuesto, era el sueño de cualquier yokai diabólico, pero eso no es todo. El hecho de haber construido este parque de diversiones tan amplio en este lugar había implicado también que se derribaran algunas molestas ermitas que le limitaban en sus funciones. Al derribar aquellas pequeñas ermitas, esos pequeños templos, por supuesto que fue un yokai feliz. Y sí, el parque abre en 1973 y se vuelve una gran atracción. Era algo que llamaba la atención. En una época en la que había otros parques, este era muy bueno. Pero según cuenta la leyenda, desde muy pronto aquel lugar comenzó a tener pequeñas cosas raras. Aquel hombre que se quemó, sí, se lastimó muy feo.
Era alguien que estaba preparando comida para la venta en un puesto y de pronto se quemó. Quizá no sabía lo que estaba haciendo. Sí, eso es. O aquel otro, que mientras inflaba globos y cosas similares, algo pasó con el tanque y le explotó y lo lastimó muy feo. O el niño que cayó de un columpio y se lastimó. O aquel otro que se le atoró el pie en un juego y se lo lastimó horriblemente. O aquel otro operario que al momento de estar revisando las personas bien sentadas, repentinamente el juego comenzó a funcionar con él ahí y, por supuesto, comenzaron los accidentes y las muertes. Pero no fue de un día para otro, porque todo esto va mezclado. Porque, por una parte, aquellas risas, gritos y emociones estaba muy bien. Y por otro lado, el dolor, la angustia, el sufrimiento de las primeras víctimas, del que se quema, del que le da el toque, del que se atrapa el pie, del que sale lastimado. Y así fue pasando el tiempo. Para los años 80, aquello se había vuelto muy complicado. El parque parecía siempre estar cubierto de neblina. Parecía que siempre había esta densa bruma y las personas comenzaron a sentirse inquietas. Porque además se fueron acumulando los pequeños detalles, los pequeños incidentes, la persona que cayó repentinamente y por alguna razón se soltó el cinturón y cayó de un juego, encontrando la muerte, y aquel otro que a mitad de la aventura de uno de estos roller coasters, de estas montañas rusas, se rompe el cuello y fallece. Ya venía enfermo. Todo esto se fue sumando y sumando y sumando, pero también se sumaban otras cosas, como que al caer la noche no había guardia que resistiera estar ahí. Porque a ciertas horas, cuando todos los chicos y la gente feliz se habían ido, los guardias de seguridad que se esperaba que estuvieran cuidando esto sufrían toda clase de experiencias horribles, hasta el punto en el que salían huyendo. El parque se hizo de una fama nefasta. Para los mediados de los años 80, el funcionamiento era complicado por la falta de recursos y obviamente el mantenimiento también era complicado, no había dinero y esto fue progresando hasta que finalmente el lugar se volvió inoperante. Además de esto, otras ciudades habían abierto parques temáticos mucho más atractivos, mucho más modernos, algunos de ellos con la figura del ratoncito aquel tan famoso. Habían atraído mucha gente. Este sitio, Takakonuma, se vino abajo y finalmente cerraría. En algún momento de los tempranos 80, hay quienes dicen que cerró en 1975, 2 años después de abrir. Otros dicen que aguantó hasta 1983 u 84 y cerró sus puertas, volviendo a abrir de nuevo en 1986 con un nuevo capitalista, una nueva inversión que trajo nuevos juegos, actualizó, pero solo resistiría hasta 1999. Nuevamente los accidentes, según cuenta la leyenda, se volvieron el pan nuestro de cada día, y a veces no era algo grave. A veces era simplemente algo que explotaba, algo que se rompía, alguien que se quedaba 4 horas atrapado en un juego allá arriba, en un juego que había sido revisado. Por Dios, son japoneses. Usted sabe que los japoneses suelen ser meticulosos, cuidadosos y ordenados, y sin embargo este lugar atraía los errores, los accidentes. En 1999 finalmente se cierra y es abandonado, quedando sumido completamente en medio de aquella neblina de las montañas, los árboles que pronto comenzaron a crecer y fueron pululando por aquí y por allá, fueron trepando los viejos juegos, la vieja montaña rusa, aquello otro, los carritos, fueron llenándose de vegetación muy rápidamente hasta el punto en el que en el año 2004 las autoridades de la ciudad de Date deciden cerrarlo completamente, desmalezar aquello, derribar todo y convertirlo en una planta de generación solar, erradicando por completo cualquier rastro y vestigio de aquellos juegos, aunque hay quienes dicen que en el año 2007 seguía estando allí, y que en realidad las autoridades mintieron para que las personas dejaran de ir allá por los accidentes que seguían ocurriendo. Hay quienes aseguran que hay algunas fotografías tomadas por un tal Bill Edwards en el 2007, quien por cierto no se encuentra por ninguna parte y las fotografías no se queda muy claro qué son.
El asunto está en que él supuestamente fotografió a una niña fantasmal que se presume es la hija de Makoto, que quedó atrapada en este lugar. Buena historia, ¿no? Pareciera ser una historia impactante. Sin embargo, también parece una leyenda. Y hay muchas personas que consideran que la historia de Taka Konuma no es real. Pero quiere que le diga algo, sí que es real. Existió este parque de diversiones. De hecho, en la base de datos acerca de las ruedas de las fortunas y de las montañas rusas, existe una base de datos internacional sobre roller coasters, en donde aparecen el registro, la ubicación, el tipo, y está registrado este parque de diversiones. Existió realmente y hay videos de los años 80, antes de que fuera cerrado por primera vez, de estas montañas rusas. Son videos reales, personas que fueron allá y que se divirtieron de lo lindo. Y casualmente, sí se veía neblina y era un lugar muy, muy boscoso. Y sí, de alguna manera, la leyenda parece tener sentido. Aun cuando, por supuesto, no deja de ser una leyenda y es posible que parte de esto sea un mito, la realidad es que el parque estuvo ahí abandonado durante mucho tiempo y fue escenario de cosas muy raras. Finalmente aquello fue limpiado, sacado todo, y en su lugar hoy en día hay le llaman ellos granja solar, un enorme espacio lleno de paneles solares. Y se acabó el problema. Pero la historia es interesante. Y la historia es interesante porque nos plantea 3 cosas o 4. La primera de ellas es que existen lugares en los que por alguna razón el número de fenómenos paranormales y las posibles maldiciones se incrementan. Estos lugares pueden ser debidos a muchas causas que quedaron así, que quedaron contaminados por muchas diferentes causas. En el caso particular de Taka Konuma sería por un pacto. En un lugar que ya de por sí se creía que tenía presencias de yokais. Un lugar marcado, un lugar que ya tenía un antecedente y en donde la gente tenía miedo de ir. Por eso era una zona tan boscosa y no era la zona agrícola que se encontraba en las planicies. Pero también hay otras posibilidades. En este caso se trataba de alguien que marcó el lugar al hacer un pacto. Pero hay otros lugares en los que las tragedias, la muerte, la destrucción, el odio, el rencor, pueden llegar a generar algo parecido. Déjeme que lo lleve, después de estar en Japón, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en la comunidad de Princeton. En este sitio hay un antiguo parque de diversiones. Es muy antiguo, fue fundado en 1923 por un tal Conley Snidow. Conley llegó a este lugar y pensó en crear un espacio para las comunidades cercanas, para los condados cercanos, en donde los chicos pudieran ir a divertirse a lo grande. En este lugar creó, primero que nada, un lago. Es un pequeño lago artificial, es para nado, para que las personas pudieran llegar, saltar, chapotear, aventarse, jugar en el agua. También había una piscina, que era algo mucho más sofisticado, con un par de toboganes. También creó algunos juegos mecánicos, un poco rústicos si usted quiere, porque el parque, conocido como Lake Shawnee, puesto que está cerca del lago Shawnee, en realidad era muy sencillo. Básicamente era una rueda de la fortuna, una de estas ruedas que giran, muy sencilla. Después había unos juegos que tenían columpios, no sé cómo le llaman en otras partes, donde se suben los niños y se columpian. Bueno, estos giraban en esta forma y también tenía otros que tenían unos carritos, una pista de carreras, unas canchas. Era relativamente sencillo. No se imagine usted una gran cosa, pero también había muchos puestos de cositas. Esto también era muy atractivo. Según se describe, el parque del lago Shawnee tenía desde cosas para comer, manzanas caramelizadas, de esas rojas cubiertas de dulce, por supuesto algodón de azúcar, rosetas de maíz, también había pay de manzana, cosas deliciosas, de tal forma que muchísimas personas llegaban allá y obviamente se la pasaban muy bien. Pero también este lugar tenía algunas cosas raras. Desde que llegaron los primeros empleados del parque del lago Shawnee, allá en 1923, reportaban hechos inusuales.
Por ejemplo, había una especie de casa de madera. En el interior había unos juegos. Los empleados de aquel lugar siempre tenían que revisar 2 veces. Porque ya a la hora del cierre, normalmente todos los empleados, muy elegantitos con su uniforme, iban a revisar que no se hubiera quedado nadie. Pero en cuanto revisaban aquella especie de cabaña, era un comercio, no había juegos adentro. Pero en este lugar, donde había dulces, juguetes, souvenirs, apenas salir de la puerta escuchaban risas. Como si unos niños se hubieran quedado escondidos allá adentro. Y por supuesto regresaban y revisaban meticulosamente todo el espacio, pero ahí no había nada. Pero apenas salir nuevamente volvían a escuchar las risas, los pasos alegres, correteando y vocecillas extrañas que nadie alcanzaba a entender qué decían. Aquella cabaña pronto dejó de usarse, porque nadie quería estar allá. Pero no era el único lugar, porque al caer la noche, de pronto, algún guardia que estaba por ahí patrullando se daba cuenta que las sillas de los juegos se movían. Aun y cuando no había viento, aun y cuando ni siquiera las pequeñas basuritas del piso se movían, aquello se movía. Como si alguien estuviera ahí, para acto seguido sentir como alguien corría a su alrededor, como niños pequeños que se están divirtiendo de lo lindo, jugando alrededor de este hombre que no sabe qué hacer, que si grita, si pide ayuda, escuchando estas risitas que se giran a su alrededor y unas vocecitas que alegan en una lengua que él no conoce para después desaparecer y sentir este frío extraño, aún en verano. Este frío extraño y sentirse que se sume en una especie de mareo. Esto ocurría con frecuencia. Por supuesto, está de más decir que los guardias no duraban en este lugar. Y luego pasaron las cosas feas. Y cuando digo las cosas feas es porque ocurrían cosas feas. Por ejemplo, la muerte de la niña. Está muy documentado que un día, mientras uno de estos juegos que tiene los columpios, donde van sentados los niños y que da vueltas, mientras está girando, hay una pequeña que está sentada en uno de estos disfrutando de lo lindo de las vueltas que aquello da y da y da, hasta que de pronto un camión repartidor, un vehículo muy simple, pero obviamente un camión, se echa para atrás, sin fijarse que está cerca de aquel juego, y justamente cuando va pasando la niña la estrella contra la parte posterior y la mata en el acto. La chiquilla queda muerta ahí tirada. Los demás resultan muy lastimados porque obviamente el juego sigue girando y los otros niños que estaban ahí terminan de estrellarse unos contra otros. Es aquello una pesadilla. No cierran el parque, porque obviamente la culpa había sido del chofer que no había tenido la precaución y del empleado de turno. Pero a partir de ahí comenzaron a pasar estas cosas feas, en donde de pronto alguien se caía, alguien se rompía y entonces se ahogó un niño. Un chiquillo que llegó a nadar en la alberca, de alguna manera quedó atrapado en una de las barras de una escalera. Allí se quedó atrapado y se ahogó. Después de eso, hubo otros incidentes. Aquello terminó por cerrar. Según se cuenta, el parque cerraría en algún momento de los años 60. Hay quienes aseguran que sería hasta el 1966, pero otros aseguran que desde 1958 ya no habría nadie ahí, y solamente de manera ocasional habría eventos privados, fiestas y cosas similares, ya sin el uso de los juegos mecánicos, que poco a poco comenzaron a deteriorarse. En los años 80, un sujeto de apellido White llegó y compró el lugar, con la idea de devolverlo a la vida. Irónicamente, el juego aquel, donde había muerto la niña y los demás niños se habían lastimado, había sido retirado de ahí. White, cuando llega al parque, lo primero que piensa es: ¿por qué no volvemos a poner uno de estos juegos? Si queremos hacer un parque nostálgico con reminiscencias al pasado, hay que conseguir uno de estos, y consiguió uno igualito. Tan igualito que cuando revisaron el número de serie de aquel aparato para el registro del seguro, se dieron cuenta que era el mismo aparato en el que se habían matado aquellas personas. Por lo menos una niña había muerto. Era el mismo. Alguien lo había desmontado y lo había guardado en una bodega en West Virginia, en alguna parte. Y cuando este hombre comenzó a buscarse, lo vendieron su propio juego, el juego maldito, el juego de la muerte. Se quedó ahí. Claro que la idea no funcionó muy bien. No llegó gente. El lugar no era tan atractivo, y pronto volvió a cerrarse.
Para los años 80, ahí no había nadie, salvo los juegos abandonados y los fantasmas. Porque eso sí, durante la noche, aquello se volvió una locura. Se podía escuchar ruido de chapoteo, aun cuando no había nadie en el agua. Se podía escuchar el ruido de los juegos, de este particular juego de columpios, en donde no hay nadie y sin embargo ves cómo se mueve alegremente el columpio, pero si miras alrededor nada más se está moviendo, ni siquiera las delgadas ramitas de la hierba se mueven, salvo el columpio y entonces la risita. Por aquí, por allá. ¿Se inventó entonces hacer recorridos de fantasmas? Por supuesto que sí. Pero eso ha sido muy reciente. Y es que en este lugar sí había una historia. Como ya le decía en el primer caso, en el de Japón, aquello, según la leyenda, fue producto de un pacto, literalmente de un pacto, entre aquel sujeto y un yokai. En el caso del lago Shawnee, había una historia sumamente macabra atrás. Cuando White compra aquello en los 80s, comienza a hacer algunas remodelaciones y va a preparar una excavación para algo, y mientras está la retroexcavadora trabajando comienzan a salir restos humanos. Antiguos restos humanos y objetos, pequeñas ollas, pequeñas puntas de flecha, algunos objetos de alguna tribu antigua. Así es que contacta con la Universidad Marshall, que envía un equipo de arqueólogos que comienzan a indagar en este lugar y se dan cuenta de que este sitio era un lugar, un asentamiento perteneciente precisamente a la tribu Shawnee, un grupo perteneciente a la etnia algonquiana, quienes habitaron en este lugar en algún momento del siglo XVIII. Lo interesante es que este era un lugar de enterramientos, era un lugar de muerte, era un entierro, en un sitio, en un terreno sagrado. Aquellos cuerpos se calcula que podrían haber sido unos 3,000, pertenecientes a esta etnia. Era un cementerio muy antiguo. Pero mientras trabajaban en la búsqueda de restos, los arqueólogos encontraron un punto en particular, en donde los restos no correspondían. Estos restos eran diferentes. En la fosa principal los restos pertenecían a personas mayores, mujeres, algunos adultos. Obviamente era un entierro normal, eran fosas, era un sitio donde habían dejado a sus muertos, pero en otra parte de aquel complejo había 13 esqueletos pertenecientes a personas jóvenes, probablemente niños, que habían muerto de forma violenta y estaban juntos. Lo que no sabía el señor Conley Snaidow cuando compró aquel lugar es que este sitio había sido escenario de muchas cosas feas. En 1770, una familia de apellido Clay, unos inmigrantes ingleses, llegaron a este lugar y lo encontraron muy atractivo. Primero porque había un lago natural, un cuerpo de agua natural, había muchos bosques, había mucha vegetación, había caza, había la posibilidad de tener terrenos de cultivo, así es que se asentaron en este sitio, desplazando al grupo local, los Shawnee, quienes evidentemente querían impedir que esta gente construyera aquí su cabaña, porque esta era tierra sagrada, era su cementerio, era el lugar de sus enterramientos, y por supuesto que hubo conflictos. En uno de esos enfrentamientos, en 1783, 2 de los hijos de Clay, Mitchell Clay, fueron asesinados, un niño y una niña. A ambos les cortaron el cuello y los dejaron ahí a morir. A un tercero lo llevaron, los Shawnee se lo llevaron con ellos. Días después, Clay, acompañado de un nutrido grupo de colonizadores, fue en persecución de aquellos Shawnee, encontrándolos un poco más allá. Cuando llegó al lugar donde habían estado acampando los Shawnee, encontraron al tercer hijo de Clay. Lo habían quemado vivo. Por supuesto, esto motivó que los colonos hicieran una masacre. Atacaran los asentamientos Shawnee, en donde principalmente había mujeres y niños, y mataran a los niños. Los 13 niños que están sepultados. A partir de ahí, este lugar obviamente quedó marcado. Lo que aquellas personas aseguraban escuchar frecuentemente por la noche, los niños que corrían y se oían en la cabaña, no era otra cosa
de aquello que había ocurrido ahí. Y eso es un hecho histórico, tan es un hecho histórico que aún hoy en día sigue estando un monumento, un pequeño monumento que menciona la muerte de los hijos de Clay. El lugar estaba marcado por la tragedia y por la muerte. Era un recinto de muerte, era un lugar en donde había un cementerio y en donde de pronto llevas cientos de personas a reír, a disfrutar, a gozar de la vida. Aquello no podía ser bueno. Este no era el lugar apropiado. Así como el yokai de Japón atrajo a la gente para alimentarse de eso. En este caso, este era el peor lugar para hacerlo, provocando, obviamente, la ira de aquellos que yacían ahí. Y también el dolor y la muerte que se había creado. Este era un lugar marcado. Obviamente, con el paso de los años aquello ha quedado en desuso, está prácticamente abandonado. Aún así hay recorridos. Usted puede ir a visitarlo y le hacen un pequeño recorrido. Ya queda muy poco. En realidad ya queda muy poco. Pero quienes han ido allá aseguran que la experiencia vale la pena. Porque realmente en ese lugar espantan. Ahora, desde el norte de América, déjeme que le lleve al sur, a la ciudad de Buenos Aires en Argentina. La ciudad de Buenos Aires en Argentina tiene muchas cosas muy bonitas. Es una gran ciudad. Y hay un punto en el que hay un parque muy bonito. Está la avenida Los Libertadores y la avenida Callao. El parque se conoce como el Parque Tays, en alusión a un artista francés. Es un parque muy agradable. Tiene incluso un busto de Botero, el escultor recientemente fallecido. Tiene varias cosas, banquitas, jardines, un camino de grava. Es aquello muy bonito. Es muy agradable. Y es un parque grande. En algunos registros dice que tiene 4.500 metros cuadrados. No. Es mucho más grande. Por lo menos tiene unas 4,5 hectáreas, 45.000 metros. Es un parque agradable, aunque un poco nostálgico. Y seguramente, si usted que nos acompaña esta noche es de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, sabrá por qué es un sitio nostálgico. Y es que en este lugar, durante muchos años, se ubicó uno de los parques de diversiones más importantes de todo Sudamérica. Era conocido como Ital Park. En los años 60, una familia italiana, Zenón, llegaron a Argentina con la idea de crear un parque temático. Habían estado haciendo negocios en otras partes, habían puesto otros parques en diferentes países, y al llegar a Argentina encontraron un lugar perfecto, precisamente allí, entre la calle Callao y Los Libertadores. Era un lugar en donde muy cerquita había estado la feria del 150 aniversario de la independencia, de la revolución aquella, del 25 de mayo. Era un sitio perfecto. El terreno se encontraba desocupado en ese momento. Había habido algo de la exposición, pero estaba desocupado, por lo que se procedió a preparar el lugar. Se obtuvieron los permisos y se comenzó a trabajar sobre un parque de diversiones espectacular. La mayoría de los juegos serían traídos de Italia, de ahí que se le llamara Ital Park. Y eran juegos muy impresionantes para la época y muy modernos. Pero además había una variedad enorme. Podía usted encontrar desde los clásicos carritos esos que van montados sobre una cosa que va dando vueltas, para los chiquitos, que se suben y agarran su volantito y se hacen las ilusiones de que están manejando un coche, pero también había muchas amenidades como los carros chocones. Chocadores le llaman allá. Estos cochecitos eléctricos con una goma alrededor que uno va manejando tratando de chocar al otro y echarlo fuera. Eso había, por lo menos 2 juegos diferentes. Pero había otros también muy atractivos. Estaba uno en particular que era la fascinación de todos. Era conocido como el Astroliner. Bueno, de hecho tenían 2. Era una especie de cohete en donde uno se metía y le iban pasando una película y aquello se movía y se hacía de ladito y hacía como que tronaba y de pronto había que evacuarlo y había que salir. Era muy entretenido. Seguramente habrá personas que en este momento que estoy hablando con usted hayan disfrutado de este lugar. Y ni qué decir de otras diversiones, porque estaba aquel juego de rifles, Bonanza. ¿Se acuerda usted de la película? Bueno, de la serie de televisión. Una serie antigua, Bonanza, era un rancho en el oeste, donde había muchos balazos, indios, aventuras, Manolito, todo aquello. Bueno,
El hecho es que había un juego en donde uno, por unas monedas, le daban un rifle con municiones y podía dispararle a blancos y obtener premios. También estaba el del oso, en donde uno disparaba a los osos y también obtenía premios. Había otros juegos que eran subir y bajar, otros que daban vueltas rapidísimo. Era una locura, era una especie de tazas locas. Allá le llamaban Matterhorn. Y esto era un juego donde uno se subía y comenzaba a girar, pero al mismo tiempo, por efecto de la propia fuerza del juego, las tazas estas o estos pequeños asientos donde uno iba comenzaban a girar. Este vector resultante producto del giro hacía que a su vez giraran, entonces era una locura esto. Llegaba a un punto en el que no se podía distinguir bien a bien las caras de las personas. Iba tan rápido girando a lo grande y girando a lo pequeño que no se podía distinguir. Más de una persona salía muy mal, porque era muy intenso. Después estaba otra cosa que era conocida como el corkscrew, que no era otra cosa que una especie de, tirabuzón, una cosa que hacía vaivenes muy intensos. Este lo habían traído de Holanda. Y era muy fuerte. La acción de este juego era tremenda. En fin, que era bonito. Era un lugar bonito. Era agradable y por supuesto que había muchísimos otros cacharritos para comprar algo, para jugar, para aventar pelotas, para comerse algo rico. Pero también había cosas raras aquí. De hecho, desde muy pronto también comenzaron las cosas raras. Y es que en este lugar, prácticamente al año o a los 2 años de haber comenzado a operar, ocurrieron cosas raras como pequeños incendios. Algo que de pronto explotaba. Pero les repito que estos eran equipos italianos que se habían probado en otros lugares en los que no ocurría esto. Se llegó a pensar inclusive que era alguna suerte de sabotaje, porque era muy notorio. Algo que estaba funcionando perfectamente de pronto al momento de apretar un botón y salía con la mano quemada el operario. Esto fue creciendo poco a poco. En 1978 hubo un incendio que destruyó por completo una atracción conocida como el Tren Fantasma. Era otra de esas atracciones bonitas y se quemó. Cuando llegaron los bomberos, apagaron aquello, hicieron una investigación, pero no encontraron una causa. Esto ocurrió durante la noche y el Tren Fantasma durante la noche se bajaban los interruptores, tenía estos grandes interruptores, y punto, no había más. Se investigó la posibilidad de un incendiario, de un pirómano, pero no fue por ese lado. Y no fue por ese lado porque en 1986 los carritos de Super Monza también se quemaron completamente y después, en ese mismo año del 89, pero en octubre, otro incendio acabó con otro juego, el Laberinto del Terror. También se convirtió en cenizas, no quedó nada. Fueron repentinos los incendios y al momento de revisar no se encontraban evidencias, por ejemplo, de algún tipo de combustible, que alguien hubiera arrojado combustible y le hubiera prendido fuego. No había energía eléctrica en los interruptores, estaban apagados cuando llegaban los técnicos a revisar, seguían apagados. No había razón de esto, pero además también hubo por ahí un par de incidentes. Y fue precisamente en el Matterhorn. En medio de una de esas vueltas a gran velocidad, uno de estos carritos salió volando, causando la muerte de una chica que iba a bordo y heridas muy graves a otra amiga suya que iba ahí mismo. Fue algo muy triste, pero tampoco sería el único, porque ya había habido varios pequeños incidentes similares de personas muy lastimadas. Y claro, usted ahora mismo pensará, estaba descuidado. No había mantenimiento, no había dinero suficiente, y es muy posible, pero también había otros accidentes que no parecían tener sentido, gente que de pronto se caía de algo de lo que no debería de haberse caído, objetos que de pronto le caían a alguien, cosas muy raras. Enormes pilas de bebidas gaseosas que amanecían en el suelo, destruidas como si alguien las hubiera empujado, pero estaban bien colocadas. Fueron muchas pequeñas cosas. Finalmente aquello se fue a la ruina. En los años 80 la situación se fue volviendo cada vez más complicada y finalmente, cuando muere aquella niña en 1990, en el 29 de julio de 1990, el parque ya se encontraba muy mal y terminaría cerrado. Algún tiempo después,
El gobierno de la localidad decide retirar todo esto, mandarlo a una bodega, con la idea de usarlo para después o algo, o los dueños lo retiran, no estoy seguro cómo fue la dinámica, pero el hecho es que todo el parque fue retirado. Y en este lugar se hizo el nuevo Parque Taís, que por cierto no tiene jueguitos y no tiene nada de esto, es un parque más como para relajarse, para sentarse, meditar, no es algo tan bullicioso. Tenga en cuenta que el parque Ital Park era un sitio que tenía música, que tenía risas, que tenía gritos, cientos de personas que entraban y salían, coches, era un movimiento impresionante. Pero ¿quiere que le diga algo más? En este lugar, cuando llegaron aquellos italianos a armar el parque, ya había una historia atrás extraña. En 1904, en este mismo lugar, habían creado el famoso Parque Japonés. Era una atracción. Tardaron en hacerlo. No abriría puertas sino hasta 1911. El Parque Japonés era un parque de diversiones, a la antigua, de madera, que tenía por ahí un par de cosas, muy rústico si usted quiere. Pero era un parque de diversiones. Y era probablemente el primero. Eso atrajo gente, en una cantidad impresionante como nunca se había visto, y además era muy barato. Lo que ocasionó que esta zona, que en ese entonces de 1911 era una zona de personas acaudaladas, flemáticas, de ascendencia europea, de pronto se viera colmada del populacho. Porque así fue como lo definieron. En su momento se pensó que esto era atraer al pueblo. Y sí, por supuesto, era un parque de diversiones. Ese parque, el Parque Japonés, en marzo de 1911, pocos meses después de haberse inaugurado, ardió. Hubo un incendio grave, y lo pudieron controlar. Se reparó, pero en 1926 el fuego fue de tal intensidad que acabó con todo. Ya no hubo forma de recuperarlo y aquello quedó abandonado y todo quedó en silencio nuevamente. Cuando llegó la feria del 150 aniversario, obviamente limpiaron, quitaron todo esto y establecieron ahí algunos stands. No hubo tanto problema, aunque sí hubo algunos incidentes. Hay quienes recuerdan que pudo haber habido algunas personas lastimadas. No quedan datos claros, y recuerde usted que era una época de cierto mutismo. Había poca información, así es que lo que haya pasado, solo Dios sabe, pero este era un lugar marcado. Y es que algo que no se le informó a los italianos es que cuando aquellas personas flemáticas y encumbradas que vivían alrededor del parque se hartaron de tanta gente, contrataron los servicios de una bruja para que acabara con eso. Es lo que cuenta la leyenda. Y es lo que le da sabor a esta historia. La leyenda cuenta que estas personas acaudaladas y que deseaban vivir en plena paz y tranquilidad dentro de sus grandes viviendas pagaron por los servicios. Aquella mujer les aseguró que se encargaría de que esto nunca funcionara. Y lo cumplió. Por supuesto, nadie le informó a los italianos que había una maldición en el lugar y cuando hicieron su parque de diversiones aquello fue un desastre. Pero no terminó ahí, porque de hecho, después de que el parque japonés desapareció, se creó un pequeño parque italiano, y también hubo muertos, uno de ellos por un relámpago que le cayó a mediodía, en un día soleado que de repente se cerró de nubes y ¡pum!, lo mató. Era un turista brasileño, según se cuenta. Es decir, que este lugar verdaderamente estaba muy marcado, y todavía peor porque cuando los juegos fueron llevados a otra parte, los juegos que pertenecían a Little Park, se cuenta que un hombre que estaba preparando uno de estos juegos, trabajando ahí, haciendo algo, de pronto fue muerto por uno de los carritos. Uno de los carritos lo aplastó. El problema es que el juego ni siquiera estaba conectado a la energía eléctrica, y los carritos no tenían forma de haber subido a ninguna parte, y repentinamente le cayó encima y lo mató. Puede ser leyenda. Sin embargo, el lugar como tal estuvo ahí y estuvo algún tiempo abandonado, hasta que finalmente fue todo desmontado y retirado. Pero es interesante, porque en los tres casos tenemos parques de diversiones llenos de vida, llenos de emociones, llenos de todas estas energías. En uno de los parques había un pacto,
En otro había ocurrido una tragedia, una masacre, ira, muerte, dolor, angustia, rencor. En West Virginia, en el parque del lago Shawnee, de hecho, los cadáveres de los 3 hijos de Clay están sepultados ahí en donde estuvo el parque. ¡Qué mala idea! Y en el caso de Argentina, por una maldición. Tenemos 3 escenarios diferentes y los 3 escenarios llenos de cosas extrañas. Aún hoy en día, algunas personas sensibles aseguran que mientras caminan por el parque Taís, sobre todo al caer la tarde, se puede sentir una presencia extraña, una sensación rara. No lo sé, usted que vive ahí seguramente podrá decir si me equivoco, si estoy loco o si estoy inventando algo. Pero para algunas personas que nos sugirieron este tema, ese lugar sigue siendo un lugar en donde se percibe esta sensación negativa. No lo sé de cierto. Quizás solo sea un mito. Pero esta noche hemos querido platicar de parques embrujados. Buenas noches y que descansen en paz.